Esta tarde es nada más y nada menos que su biografía artística sobre Juan Hidalgo. Como decía, libro de referencia sobre la obra de Juan, con una labor bibliográfica como todas las que hace siempre Fernando, enormes, que hay siempre dos libros, los libros de Fernando, los que tienen notas, hay otros que deciden no poner notas, pero siempre hay dos libros, la parte escrita, la parte narrativa y la parte de notas a pie de página, que son, bueno, pues la muestra física del rigor intelectual y de la capacidad. Tengo que agradecerte profundamente muchas cosas, pero sobre todo que nos acompañes aquí esta tarde y sobre todo hacerlo alrededor de una figura de Juan, que para ambos es enormemente importante, emocionalmente vinculante. O sea, creo que lo bonito también de estos encuentros es que hablamos de nuestro trabajo, pero hablamos de Juan. Siempre hay que hablar de Juan. Hay que ser muy pesados. Hablando de Juan todo el rato, lo veremos hasta qué punto. Y bueno, como a los dos nos cuesta hablar muy poco, yo he preparado muy pocas preguntas, porque si no antes hablábamos de las conversaciones que tenían entre Maruja Mayo sobre la egiptomanía, pues las que podemos tener nosotros sobre Juan Hidalgo podríamos estar aquí 19 días y 500 noches, como decía la canción. Entonces vamos a intentar acomodarnos a un formato de coloquio que luego indudablemente muchos de ustedes podrán participar y sobre todo centrarnos en presentar esta obra importantísima que es la biografía de Juan Hidalgo. Pues te voy a lanzar la primera pregunta, Fernando, porque bueno, este libro en gran medida tiene que ver con la enorme exposición antológica que Fernando hizo sobre Juan en Tabacalera en el año 18, casi al un poquito tiempo después de la desaparición de Juan y de la concesión del premio de Bellas Artes que llegó y que fue, bueno, pues yo creo que el descubrimiento para toda una generación de la obra de Juan, en realidad, porque hacía muchísimo tiempo que no se veía y fruto, entre otras cosas, del maravilloso texto de Catálogo que está fuera del volumen también disponible, pero que inspira gran parte del texto de este libro, pues apareció este trabajo. Además, Fernando siempre ha tenido la lucidez de reivindicar, creo yo, muy bien al Juan Hidalgo que hemos conocido, al Juan Hidalgo músico, o con esa tradición musical muy importante. Yo creo que también hay por la afición adorniana y frankfurtiana. Y de hecho, el libro se abre con Juan Hidalgo músico, con el apartado de la nueva música y la música experimental. Y este apartado desconocido de Juan creo que es fundamental y es por donde quiero empezar a preguntar por ese Juan desconocido y el papel de la música en su labor. Muchas gracias, Julio, a ti y a vosotros, a vosotras, por estar aquí esta tarde. Para mí es también un verdadero placer poder venir aquí de la mano de Julio y sobre todo revisar aquí la galería de Adora, que bueno, ha sido la galería con la que trabajó Juan Hidalgo en sus últimos años de vida y que, bueno, que siempre ha mantenido una gran pasión y una gran atención al trabajo de Juan Hidalgo. La exposición se hace y me encargan el año 2019 que haga un libro del artista canario Luis Palmero. Esta colección es esta biblioteca de artistas de Canarias que ya llevaba pues 60 y tantos volúmenes, y entonces hice el de Luis Palmero, es un artista, bueno, importante en la línea de oramas, ha sido muy vindicado, por ejemplo, por Juan Bonet, sobre todo era un interlocutor muy cercano al gran poeta y gran ensayista canario Andrés Sánchez Robaina, tristemente fallecido hace muy poco tiempo, Premio Nacional de Poesía de la Crítica de la Traducción, ¿no? Y hice el libro en el año del COVID, del confinamiento, y se presentó online el volumen de Palmero. Y lo estábamos presentando online desde mi casa y los editores en Canarias. El coordinador de esta colección es bueno, pues un gran conocedor de la obra de Juan Hidalgo, Carlos Díaz Beltrana, y de todo lo que es todo el contexto canario. Acaba de hacer una importantísima exposición de Zag, donde prácticamente todas las recetas son suyas, en el centro de la Regleta. Y el día de la presentación de Luis Palmero, estando allí el presidente de la Diputación o del Cabildo, de la moto, dije, bueno,
llegado al número 69 y no se haya hecho el 69 de Juan Hidalgo, que era lo que él quería. Me dijo, cuando llega a 69, porque tiene de sexual, yo creo que sea el volumen 69, y dije, como hay 69 artistas canarios, que no se ha hecho el número de Juan Hidalgo. Y al terminar, me llamó Carlos Díaz Bertrana, muy enfadado, y me dijo, nos has hecho quedar en ridículo, hemos quedado fatal, y lo que habéis quedado fatal, porque habéis llegado a que Juan ha muerto y no existe su volumen, y sobre todo habéis metido por medio un montón de artistas muy flojos, irrelevantes, que no merecen ni un solo libro de este tipo, ni siquiera un catálogo, y digo, os habéis dejado a ser artistas. Y entonces me dijo Bertrana, mira, pues aquí esto tiene una solución, escribes el libro y así se cumple la deuda. Y salió este que es el volumen 71. La verdad es que fue un impulso porque luego eso me llevó a hacer el de Concha Jerez, artista muy vinculada también con Juan, ella siempre se consideró discípula de Juan Hidalgo, y así de hacer el de Juan Gopar, por lo tanto hay una tetralogía canaria de la que estoy muy satisfecho, pero sin duda el de Juan Hidalgo es el que estoy más satisfecho. Y entrando en la cuestión, cuando yo me puse a hacer este libro, que como ha dicho Julio tiene muchísimas notas a pie de página, tiene un cuerpo bibliográfico muy extenso, lo que quería sobre todo era ofrecer una perspectiva general, una perspectiva amplia de lo que supone la obra de Juan Hidalgo, de muchas notas a pie de página, tiene 323, pero sobre todo que hubiera una crítica, es decir, que quedara claro qué había supuesto su obra, cómo se había desarrollado, que todo lo que se ha escrito sobre él en alguna medida estuviera aquí sintetizado sobre que fuera la enciclopedia Juan Hidalgo, y para ello pues me basaba en aquello que se ha escrito anteriormente que tenía más interés, ¿no? En realidad sobre Juan Hidalgo, y de lo que podemos hablar hoy, había una mezcla de fascinación por el personaje, pero un profundo desconocimiento de su obra. Es decir, Juan Hidalgo en los años madrileños, que son unos años en los que él regresa de todo lo que son sus años de vida italiana, y en alguna medida ya está empezando a desaparecer la relación con el amor de su vida, que fue Walter Macchetti, grandísimo artista y grandísimo músico, y bueno, y además cómplice de lo que es el paso de la música tradicional o clásico tradicional a la música como música de acción, cosa que sucede, como veremos, a través de John Cage. Bueno, y indestructible, es decir, que podías verle a las 4 de la mañana, no exagero, o a las 5 de la mañana, y todos los que le rodeaban estaban destruidos, y él estaba perfecto, pero destruidos a un nivel salvaje. Pero él sentado en su mesa del COP estaba impertérrito. Recuerdo una ocasión en la que estábamos sentados con Francis Bacon, que era masivo también del bar, y estaban casi cayendo por el suelo. Y Bacon dijo, este señor a que se dedica es un bebedor profesional. Y dijo, pero es muy serio, pero muy serio en el beber, no en el nada, no hacía lo que decía, dijo, se dedica a esto, lo que dice, no, tú sí que te ibas a beber y a perturbarte. Porque este candidato, en esa época, en los 80, empezó a ser atendido por algunos jóvenes artistas, sobre todo a raíz del taller que da el Círculo de las Artes, del que esa pieza que hay ahí es indicativa, porque se hizo una gráfica a partir de esa pieza que es un homenaje a su madre, esa pieza del preservativo, la flor y el espejito, ¿no? Y entonces en ese momento yo decidí invitarle a ser uno de los profesores del Instituto de Estética y de las Artes. Él no había dado clase nunca en la universidad, y sin embargo le convertí en uno de los profesores de música, que le hizo mucha ilusión, porque los otros profesores de música eran Cristóbal Vázquez, Luis de Pablo y Carmelo Bernaola. Y también invité a Tomás Marco, con el que tenía una relación súper conflictiva, porque Tomás Marco había sido miembro de ZAG originariamente, aunque luego Tomás Marco se volvió un absoluto detractor de ZAG, y en su papel, que en cierta medida Tomás Marco quiso ser el Piaculés español, tuvo ese rol, ¿no? Fue programador, fue ordenador de la música, era que coordinaba todo lo que se pasaba, y pasó de ser un músico muy cercano a la constelación Cage a ser un absoluto detractor de ella y a perseguir a los que defendían esa línea, que es algo de lo que habla sobre todo Jones Barber en el libro que publiqué, porque cuando saqué este libro decidí pedirle a Jones Barber que me mandara su tesina,
que esta su tesina la tenía manuscrita y nunca se había publicado, se la había dirigido Simón Machanfin, y entonces publicamos este libro ZAC, Historia y Valoración Crítica, que yo creo que es el texto del acompañamiento de aquella época, ¿no? Es significativo que, por ejemplo, los que coincidieron epocalmente con Juan Hidalgo, los que coincidieron en los 60 y los que coincidieron en los 70, figuras como, por ejemplo, Simón Machanfin o Valle González o Tomás Llorens y otros más, pues cuando uno revisa sus escritos sobre arte contemporáneo español es significativo que apenas le dedican una línea. Es decir, lo que aparece de ZAC previo a los años 80-90 es nada, es decir, no tenía ningún lugar. De hecho, se pasaba por encima de eso de una manera increíble. Y Simón Machan, que lúcido ha sido siempre, recuerdo en una ocasión, le pregunté por qué no aparecía pues, prácticamente ZAC en ningún momento, por la importancia que tuvo en los encuentros de Pamplona, donde el catalizador de los encuentros de Pamplona fue John Cage, en buena medida, y sobre todo el John Cage que acude al pabellón Maritasuna, donde se hace lo de Richard Quiroga, y también la Salaparta, donde están Michael Nyman, Philip Kotler, Philip Glass y otros tantos, pues le pregunté que por qué no sabían los ZAC y apenas los Fluxus, y ni siquiera Foster, que fue también visible a lo que llamaba Machan como textos artísticos, y él me dio la clave hasta que me la dio mi maestro y amigo Nacho Criado, que me dijo, pues por una razón muy básica, porque aquellos que no salen en el libro, a saber, del arte colectivo, del arte del concepto, son los que eran anarquistas y homosexuales. Y los que eran anarquistas y homosexuales no saben, y ellos que fueran, como ya saben, la familia ZAC, ¿no? La zapografía, el abuelo es Durruti, ¿no? que el amigo de los amigos y no sé qué, es decir, que esa filiación de John Cage Durruti, pues evidentemente el que no le cuadraba a Simón Machan, a Valle González y a otros era Durruti, porque ellos eran pseudo-comunistas, no se puede decir otra manera, o había dos formas de comunistas, que eran los comunistas de hormigón y los comunistas de acero en esa época, pero no porque fueran los metales, era porque había uno que se llamaba José Antonio Hormigón, catedrático que se llamaba José Luis Acero, catedrático de filosofía del lenguaje, y ahora es de acero de hormigón. Pero en realidad eran casi todos de hormigón armado y de contrachapado, es decir, eran un grupo y eran jesuíticos, y yo creo que el antijesuitismo y la posición de Juan les descolocaba. Dicho eso, como músico, yo quise en el libro incluir esta sección, pues por una razón básica, porque después de haber leído las obras que hay sobre Juan Hidalgo, por ejemplo también los materiales de David Pérez, que también escribió sobre él, que es el mejor libro sobre Juan Hidalgo, que es evidentemente el de Julio, el libro sobre Juan Hidalgo es el de Julio Pérez Manzanares, que he traído también conmigo, Juan Hidalgo, arte subversivo durante el franquismo, etc., que es una reformulación de su tesis doctoral y que es el niño, lo que aquí en su libro Julio no deja piedras sin remover, y realmente sí que hace un recorrido completo, es decir, nos ofrece la imagen en su totalidad. Además, introduce respecto a Llorens y respecto a David Pérez que Julio toma en serio, podemos decir que hace un libro a la Douglas Green, cuando Douglas Green hace libros sobre Warhol. Douglas Green, el gran crítico doctor, hizo un libro sobre Warhol maravilloso que titula el Warhol que merecemos. El Warhol que merecemos de Green es el Warhol queer y el Warhol homosexual, que en muchos libros previos apenas aparece de esa manera. Entonces, hay aquí capítulos, digamos, donde Julio traza una genealogía queer y sobre todo mucho con el arte gay de este Juan, que yo creo que es lo que hace que el libro sea mejor. Y en el libro de Julio y en el de todos, incluido en el mío, pues hay siempre un espacio más opaco y más difícil de desentrañar, que es el de Juan Hidalgo, músico. Es decir, esa es la tarea por escribir. Es decir, que tiene que llegar todavía el investigador que haga un libro sobre Juan Hidalgo, músico contemporáneo. Yo estuve pensando haber hecho el volumen entero dedicado a Juan Hidalgo, músico, haberme centrado solo en esa parte, pero claro, sería una parte de la carrera de Juan, y sobre todo la Biblioteca de Artistas Canarios,
pues estaba mezclando más un libro de artes plásticas. Este asunto de Juan Hidalgo músico fue durante toda su trayectoria un tema, como dicen algunos, controversial, pero en fondo un tema paradójico, porque marcó todo, para bien y para mal. Una anécdota: yo he participado en muchos jurados del Premio Nacional de Artes Plásticas, del Pedro Velázquez y otros más. Con la primera ocasión en la que yo estuve en los 80 del jurado de Artes Plásticas, del Premio Nacional de Artes Plásticas, al primer jurado que yo fui, yo propuse que se diera el Premio Nacional de Artes Plásticas a Juan Hidalgo, y en ese jurado yo era el secretario del jurado, el presidente era Simón Marcha, y dijo, y todo el mundo dijeron, no hombre, no, el Premio Nacional de Artes Plásticas no. Eso lo he escuchado yo año tras año, hasta el punto de que llegué a creer que se moría sin que le llegáramos a dar el Premio Nacional de Artes Plásticas, lo cual era un sufrimiento horrible, dada la situación económica de Juan y dadas las circunstancias que rodeaban todo. Es decir, y además, el hecho de que estuvieran ganando no el Premio Nacional, sino incluso el Velázquez, discípulos de Juan Hidalgo, que eso ya fue sangrante. Porque claro, el Premio Velázquez lo ganó Ferrer, bien, gran artista, pero no deja de ser alguien que se incorpora cuando Ferrer se ha puesto en marcha. Y en mi opinión, un artista muy buena, pero no tiene comparación con la dimensión que tiene Juan. Es más amplio el trabajo en todos los niveles. Así que claro, pero es que lo recibió con Chacaré, discípulo directa, y lo recibió en Cárcel Medina. Entonces hubo un momento en el que ya dijimos esto, incluso Juan, que no era capaz de quejarse, pues Carlos me llamó bien, pues que esto se está volviendo siniestro, se está volviendo siniestro. Pero como digo, los 80 de esa escena dice, hay que darse, le dijeron, no, para nada, por una razón, no es artista plástico. Y al terminar, el director de las Bellas Artes, que era Borja Cruz de la Bella Casa, me dijo, Fernando, esto que se ha discutido es muy curioso, vete de presidente al Premio Nacional de Música, y entonces lo propones y se lo da sin discutir, porque esto es una vergüenza. Y me fui al Premio Nacional de Música, al jurado donde estaban todos los capos, incluido Tomás Marco, y entonces dije, mira, vengo aquí como presidente, que es la única vez que he estado en ese jurado, no quise volver porque era lamentable, éramos sinvergüenzas, literalmente todos. Y entonces dije, tiene que ganar, me dijo el director en ese momento del Auditorio Nacional, dijo, no, porque no es músico, es artista plástico. Y fui dedicado a la y digo, pues estamos jodidos, porque los artistas plásticos dicen que no es músico, y los músicos que no es músico, que es artista plástico. Entonces, o se dan los dos o no se dan ninguno. Y pues estos son unos descerebrados. Juan Hidalgo es, hasta que conoce a Cage, músico. No solo músico, sino que esa parte de Juan Hidalgo músico, que es la menos estudiada, en la que además no se ha hecho ninguna penetración de lo que sucede. Él es un músico muy marcado en las primeras piezas, que son de un lirismo impresionante, por la amistad con otro gran artista canario que es Alfredo Kraus, para el que hizo composiciones y al que acompañó el piano, que muchas veces lo tienen. Que Kraus, hay que decirlo, antes de que la música, es una de las voces más bellas de la historia de la música, una voz bellísima, y aunque afrontó roles, no, o sea, llegaba hasta donde llegaba, no era un mercantista, pero cuando uno escucha, por ejemplo, a Alfredo Kraus con las grandes divas de la historia de la música, está sorprendida, era muy grande. Y estos dos pues hicieron un camino juntos. Yo creo que fue también un gran amor del uno al otro, es decir, que fueron, y en cierta medida se puede decir que Juan Hidalgo Kraus y más adelante Juan Hidalgo Marchetti fue un papel que luego iba a ver con devoción en su padre, porque su padre va a ser John Cage, en la medida en que él ve en la relación de David Tudor, el pianista, Rush Cunningham y Cage, lo que él ha querido tener, ¿no? Como bien sabéis, por contar la historia, el padre le echa de casa, y echa de casa a él y su madre se va con él, se va a Barcelona, le echa por homosexual. Ahí está la anécdota que cuenta que estaba tocando un día el piano en un puticlub y aparece Mochalbache, el músico, y le escucha tocar el piano y dice, usted no es un pianista de puticlub, usted es un pianista, va a estudiar piano a París con la gran maestra de piano Boulenger. Luego él se va para Italia. En realidad Juan Hidalgo, hay que decirlo para que no nos hagamos a veces ilusiones, Juan Hidalgo es un músico italiano, y es italiano en todos los sentidos.
porque él se forma musicalmente en Italia. Juan Hidalgo tenía una parte de su carácter y de su formación que era clara y profundamente italianizante italiana. Y él, cuando va a Italia, llega a ser considerado en Italia uno de los mejores compositores jóvenes de su generación. Él se relaciona con Luciano Berio, con Bruno Maderna, un poco menos con Luigi Nono, que tiene una línea más política en su concepción de la música. Y él es el primer español que va a los encuentros de Darmstadt, a los encuentros de la Escuela de Verano de Música de Darmstadt, y él va allí como músico italiano. A él mandan como representante de la música italiana del momento, no va como representante de la música española. Esa parte de Darmstadt es muy importante porque Darmstadt era el centro más importante de formación y de presentación musical de la posguerra. Como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial se restaura en Alemania o se hacen dos proyectos para superar la idea de Entártete, ¿no? Se hizo la famosa exposición Entártete Kunst, arte degenerado, y se hizo una exposición que era Entártete Musik, música degenerada, y se persiguió la música filo-bolchevique y la música judaizante, Martínez Jazz, pero también a toda la escuela de Viena. Por eso migra Schoenberg, por eso migran un montón de músicos. Solo se queda en Alemania Strauss y los que son varios, y sobre todo Strauss tiene una gran pasión, las dos grandes pasiones de Hitler eran Wagner y Strauss. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se hacen dos proyectos para restaurar el arte, que es la documenta de Kassel. La documenta es parte del proceso de desnazificación, y los encuentros de Darmstadt. Lo quiero poner bajo la égida de Schoenberg, pero Schoenberg decidió volver, se queda en California. Y entonces aparece por ahí el que va a ser decisivo, que es Oliver Messiaen, que cuando Messiaen le pillan, era camillero en la Guerra Mundial, y le pillan con su compañero que lleva en camilla, que era un violinista, un violonchelista y un flautista, y los llevan al campo de concentración, y también el campo de concentración hacen aquella famosa pieza Cuarteto para el fin de los tiempos. La verdad que cuando uno escucha la pieza es bueno recordar que se compuso con los compañeros de la camilla de sanitarios de la Guerra Mundial, camino a un campo de concentración, y la interpretan en el campo de concentración para los presos del campo de concentración, y acuden alemanes de los campos de concentración, los nazis, a escuchar el Cuarteto para el fin de los tiempos. Es la pieza musical más decisiva de ese momento. Es decir, todo el mundo sabe que en los campos de concentración se escuchaba a Beethoven, a Wagner, a Mozart, a todo a través de los altavoces. Por ejemplo, Udo Boss, el director del campo de Auschwitz, era un melómano. Por eso la película Zona de Interés es una chorrada, porque parece que fuera como la música era marginal, era central. En los campos de concentración, por ejemplo, en Auschwitz llegó a haber 14 orquestas dentro del campo de virtuosos. Por eso la película El pianista de Polanski es una vergüenza absoluta. La música no mancha las fieras, la música jamás impidió el asesinato, al contrario. Cuando se hizo la arqueología del campo de concentración, se excavó en el campo de concentración, se descubrieron partituras que se enterraron allí para que algún día se rescataran del reino de los muertos. Bueno, allí Messiaen acude a Darmstadt, se encuentra con el joven Pierre Boulez, que era ya un fenómeno de 18 años, que va a hacer el martillo sin maestro, el martillo sin maestro, luego va a hacer Priscilla Pulis, que se compliegue, y allí acude a Stockhausen, y en realidad se olvidan de Schoenberg, se convierte en el gran maestro y ahí va el joven Juan Hidalgo a encontrarse con estos músicos que son, según unos, postdodecafónicos, según otros, según mi criterio, serialistas. Y cuando va allí presenta sus piezas originales, en las que él ofrece piezas de serialismo clásico, luego ya incluso, como es un tío muy inquieto, hace la primera pieza con Schaeffer de música electrónica, es decir, es un pionero absoluto. Entonces, en ese sentido, cuando se escoge la música, tiene que aparecer Juan Hidalgo inevitablemente ahí. Y hay una investigadora canaria, que es Marina Herbás, que está haciendo libros para salvamento de los españoles en Darmstadt, porque aquí hay como lo de mayo 68, que hay un montón de gente que dice, yo estuve en mayo 68, si todos los españoles que dicen que estaban en mayo 68 estaban allí, solo hay españoles. Entonces no había ninguno, eran todos unos estudios impostores. En Darmstadt fueron, en realidad, invitados así de primer nivel, Juan Hidalgo el primero, y Luis de Pablo, que le molestó muchísimo, que ya se comió de Monterroso, ¿no? Cuando desperté, no sabe todavía estaba allí. Cuando fue Luis de Pablo, que estaba allí Juan Hidalgo. Luis de Pablo dice, bueno, yo fui el primero que estuvo como músico español, no sé si es verdad, porque ya estaba jugando como músico italiano.
Luis de Pablo, cuando llega, le sorprende que Juan ya casi ha dado la vuelta al serialismo completado, la música estocástica la ha completado, y él está ahí, en lo que decía de Adorno Julio, él coincide. Este es un tema que yo le pregunté, pero Juan era, tú lo trataste mucho, ¿verdad? Un maestro asiático, literalmente sacarle algo que no quisiera contar, que era imposible, y yo recuerdo cuando le pregunté, porque claro, yo he leído a Adorno exclusivamente, y entonces, sigue siendo una de mis referencias, y entonces me di cuenta, por casualidad, que coincidió con Adorno en Darmstadt. Él está en Darmstadt el día que va a dar la famosa conferencia, Quasi Fantasías, y bueno, cuando habla de los improntus y da una conferencia defendiendo a Schoenberg contra Stravinsky y la filosofía de la música. Y eso lo da, y entonces le pregunté a Juan Pérez, bueno, ¿qué tal tu relación con Adorno? Él no hablaba alemán, Adorno hablaba italiano, su madre italiana, y podía hablar italiano. Y él nunca ha soltado una entrevista, porque le dije, porque estaba también, ¿qué tal dice? No, era mi gilipollas integral. Iba a ser absolutamente gilipollas. Tiene una conferencia que no nos enteramos de otro que se llama Persona Musique Informelle, la música informal, el tipo es el francés de la conferencia alemán, y me dice, se parecía mucho a ti. A mí, pero sí hay un parecido físico, ¿no? Cuando me pongo las gafas, más yo acento al parecido todo lo que puedo poner. Y entonces dice, no, le escuchamos hablar y lo único que se nos quedó es que llevaba el dedo así, ¿no? Que cogía la ropa y era un gilipollas así. Dejaba el meñique así, no quiso nunca explicarlo porque era mío. Pero al que había invitado a dar el curso era de nuevo a Pierre Boulez y a Oliver Messiaen. Pero se lo ha puesto malo Messiaen y dijo, hay que invitar a otro. Invitaron a varios músicos alemanes a que acudieran, Smith, Jan, secretario. Y como ninguno podía ir, invitaron a Cage.